Bueno, buenas tardes, jóvenes. Esta va a ser la primera clase que vamos a recibir de forma virtual por medio de este video, esperando que en los próximos días poder tener una mejor forma de acomodarla, ya que tenía pensado comprar un pizarrón, pero por la situación que estamos viviendo no ha sido posible. Entonces vamos a estar así por mientras. Bueno, vamos a seguir viendo los temas, dándole seguimiento a los temas que vimos para el segundo parcial, donde de los temas principales que vimos, aparte de polinomios, fueron las ecuaciones. ¿Sí? Dentro de las ecuaciones nosotros tenemos una variedad que las habíamos visto durante las clases del segundo parcial, pero vamos a continuar con ellas. Pero para ello vamos a recordar, vamos a dar una breve retroalimentación de los tipos de ecuaciones que hemos visto y cuáles son las ecuaciones que pretendemos ver durante lo que hace falta para que termine el periodo. Para ello debemos tener un breve concepto de lo que significa la palabra ecuación. Habíamos dicho en las clases anteriores que ecuación es igualar una expresión a otra. ¿Y por medio de qué igualamos esas expresiones? Pues la igualamos a través del símbolo igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una ecuación? O cuando yo digo resuelva una ecuación. Cuando nosotros estamos hablando de resolver una ecuación es encontrar el valor que debe tener la variable para que ambas expresiones sean igual. Y eso fue lo que vinimos viendo durante casi todo el segundo parcial. Vamos a repasar los tipos de ecuaciones que hemos visto y lo que vamos a ver. El primero que vimos fueron las ecuaciones lineales. Y las ecuaciones lineales son las ecuaciones o llamadas también de primer grado. Estas ecuaciones son aquellas donde la variable, el exponente mayor, es igual a 1 y donde como respuesta siempre encontramos una única solución. O sea que cuando nosotros resolvemos una ecuación lineal vamos a encontrar una sola respuesta. Luego vimos las ecuaciones que conducen a ecuaciones lineales. Estas ecuaciones que conducen a ecuaciones lineales es una forma de cómo nosotros determinar qué tipo de ecuación es la que estamos viendo cuando a simple vista nosotros no sabemos si es lineal o si no es lineal. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz, porque tenemos variables que tal vez se cancelan, que están elevadas a la 3, a la 2. Y hasta que nosotros las resolvemos, hasta que nosotros simplificamos esa ecuación, es que nosotros nos damos cuenta si es lineal o no lo es. Luego vimos la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática también llamada de segundo grado. Esta ecuación es cuando nosotros tenemos una variable donde su exponente mayor es igual a 2. ¿Qué tipos de formas nosotros utilizamos para resolver estas ecuaciones? Bueno, utilizamos la resolución por medio de tanteo, cuando es posible, y utilizamos también lo que es la fórmula cuadrática. Recordando que el tanteo a mí me sirve para resolverla más rápido, sí, pero no todas las ecuaciones cuadráticas las puedo resolver por medio de tanteo. Y es ahí donde yo tengo que recurrir a las ecuaciones a la fórmula cuadrática. La ecuación cuadrática yo la puedo utilizar siempre. Bueno, siempre y cuando el exponente mayor sea igual a 2. Entonces yo puedo resolver cualquier ecuación cuadrática por medio de la fórmula cuadrática. Sí. Ahora venimos a las últimas tres, o los últimos tres tipos de ecuaciones que vamos a ver. Una de ellas es las ecuaciones radicales, y las ecuaciones radicales ya vimos una introducción de más o menos qué es lo que nosotros pretendemos hacer con ellas. Que las ecuaciones radicales, nuestro objetivo principal antes de encontrar el valor de la variable es eliminar la raíz, ¿sí? Entonces nosotros ya vimos una parte de esas ecuaciones radicales que las vimos en ecuaciones que conducen a ecuaciones lineales, pero ahora las vamos a ver de forma más específica. ¿Por qué de forma más específica? Porque vamos a notar algunas características que tienen estas ecuaciones. Luego vamos a ver las ecuaciones de valor absoluto. En el primer parcial nosotros vimos que era un valor absoluto. Y el valor absoluto de un número es siempre el valor positivo a él. ¿Sí? Si nosotros tenemos cuál es el valor absoluto de menos 5, el valor absoluto de él es 5. El valor absoluto de 5 es igual a 5.
cuando ya miremos a fondo el tema y vamos a anotarlo. Y las ecuaciones de grado mayor a 2. Estas ecuaciones de grado mayor a 2 son aquellas donde la variable tiene como exponente un número mayor a 2. Y para ello vamos a utilizar lo que se llama división sintética. Entonces, los últimos 3 tipos de ecuaciones son los que ya van a venir para este último parcial. Vamos a ver entonces lo que son las ecuaciones radicales. Y teniendo un poquito el concepto para poderlo entender al momento de resolver los ejercicios, las ecuaciones con radicales son ecuaciones o son igualdades en donde al menos uno de los términos tiene una variable como radicando. O sea que una variable al menos va a tener un radical o va a tener un exponente fraccionario. Para resolver una ecuación de este tipo podemos utilizar la siguiente propiedad. Si A es igual a B, entonces A a la n es igual a B a la n. Pero debemos tener cuidado cuando n es par, pues podrían introducirse soluciones que no cumplen con la ecuación. Sí, anteriormente nosotros siempre que teníamos los valores de solución, cuando utilizábamos la fórmula cuadrática o utilizábamos tanteo y teníamos 2 respuestas, siempre las 2 respuestas las tomábamos como válidas, ¿sí? En los casos anteriores, pero ahora en las ecuaciones radicales no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque hay veces se generan valores imaginarios, valores complejos, que si bien es cierto, son soluciones, pero son soluciones complejas. Entonces para ello nosotros solo debemos tomar en cuenta los valores reales, ¿sí? Entonces en estos casos nosotros vamos a comprobar las respuestas y ver cuál de los 2 valores, en el caso que fuesen 2 valores, porque van a haber veces que solo vamos a tener una sola respuesta, vamos a tener que comprobar. Y al comprobar, nosotros vamos a determinar cuál de las 2 respuestas es la correcta o si ambas son correctas. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Resuelva la siguiente ecuación con radical. Y tenemos raíz cúbica de x menos 1 igual a 3. Es un ejercicio sencillo, es un ejercicio que nosotros ya lo hemos resuelto, que ya lo hemos visto, ya lo desarrollamos, ya lo vimos en una prueba, ya lo vimos en un examen, ¿sí? Pero más que todo es para ver cómo va a ser el procedimiento, que no tiene nada de diferente de como lo hicimos anteriormente. Solamente la parte donde les mencionaba, cuando nosotros teníamos una respuesta, dos respuestas, que esto sucede cuando tenemos un valor elevado al cuadrado, entonces ahí es donde nosotros tenemos que verificar si las 2 respuestas cumplen con la ecuación o solamente una de ellas. Bueno, ¿y qué hacíamos en este tipo de ejercicios? Bueno, lo que hacíamos era que para poder eliminar el radical, nosotros necesitábamos elevar a una potencia y esa potencia debía ser igual al valor del radical. Entonces nosotros elevamos, en este caso como una raíz cúbica, lo vamos a elevar al cubo, perdón. Pero lo vamos a elevar al cubo en ambos lados. ¿Y por qué en ambos lados? Es donde tenemos que recordar el ejemplo que les ponía en clase del sub y baja, donde para que el sub y baja se mantuviera en equilibrio, debía tener del lado izquierdo debía tener el mismo peso y del lado derecho también debía tener el mismo peso. Si yo tenía igual peso en ambos lados, el sub y baja se iba a mantener estable, pero si uno de los 2 lados tenía más o menos peso que el otro, entonces iba a haber una inclinación, entonces ya no iba a ser una igualdad, dejaba de ser una igualdad. Entonces si elevo al cubo del lado izquierdo, también debo elevar al cubo del lado derecho. Al hacer eso, se elimina la raíz, porque me quedaría x a la menos 1, 3 a la 3. 3 a la 3 o 3 sobre 3 sería igual a 1, ¿sí? O lo que habíamos demostrado, que este 3 se cancela con el valor de la raíz que está en el radical, ¿sí? Entonces elimino la raíz y me queda x menos 1 igual a 27, porque 3 al cubo es 27. Una vez teniendo esto, nosotros ya decíamos, bueno, era una ecuación con radical, pero era una ecuación que conducía a una ecuación lineal, porque esto es una ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque la variable, el exponente de la variable, o el exponente mayor de la variable, es 1. ¿Y qué toca hacer en ese caso? Despejar. Y yo ya sé que voy a obtener como respuesta
una sola respuesta, una sola solución. Un solo número me va a cumplir dicha ecuación. Entonces procedemos a despejar. Entonces x sería igual a 27. Este 1 está restando, va a pasar a sumar. Queda 27 más 1. X es igual a 28. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto solución sería 28. Conjunto solución 28. Esa sería mi respuesta. ¿Cómo compruebo en el caso de que yo quiera comprobar? Bueno, comprobemos. En el caso que yo quiera comprobar la ecuación, lo que voy a hacer es que voy a sustituir la variable esta que tengo aquí, x, la voy a sustituir por el valor que yo ya encontré de x, que en este caso sería 28. Entonces sustituyo la raíz cúbica, en lugar de x coloco 28 menos 1 igual a 3. ¿Sí? La respuesta del lado izquierdo me tiene que quedar igual al valor del lado derecho. O sea que yo deseo obtener como respuesta el valor 3 aquí. Tengo raíz cúbica de 27 igual a 3. Bueno, yo no sé cuánto es la raíz cúbica de 27. Tal vez porque estoy viendo el ejercicio, nosotros podemos decir, ah, bueno, tiene que ser 3. Pero ¿qué pasa si no es 3? Ahorita ustedes tienen la ventaja de que tienen una calculadora al par. No debería ser así, pero tienen esa ventaja. Tienen una calculadora ahí al par, entonces ustedes las pueden demostrar. Pero yo tengo que ser lo suficientemente capaz, hábil de resolver un ejercicio sin necesidad de utilizar la calculadora. En este caso hay ejercicios más complejos donde sí lo necesito. Entonces vamos a retomar el tema de simplificación de números para poder determinar el valor de 27. Entonces venimos y descomponemos en sus factores primos 27. 27 tiene tercera, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Entonces quiere decir que 27 es igual a 3 al cubo. Entonces, en lugar de 27, vamos a sustituir el valor 3 al cubo aquí dentro de la raíz. Entonces vamos a colocar 3 al cubo, raíz cúbica, perdón, de 3 al cubo, igual a 3. Y yo sé que este valor 3, ese valor elevado, se me va a eliminar con el valor de la raíz. Entonces solo me va a quedar 3 igual a 3. Y como 3 es igual a 3, entonces quiere decir que sí, 28 es una solución a la ecuación anteriormente planteada. Vamos a ver un ejemplo 2. ¿Sí? En el ejemplo anterior vimos, teníamos un radical de un lado de la igualdad y del otro lado teníamos un valor numérico. ¿Sí? En este caso tengo radical tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la igualdad. ¿Y como dice el concepto? Que una ecuación radical es aquella que al menos una de las variables tiene un valor radical. ¿Sí? En este caso tengo la variable x de un lado y tengo la variable x del otro lado y ambas variables tienen un radical. Sigue siendo una ecuación radical. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que elevar a ambos lados igual o tengo que utilizar una metodología diferente? Bueno, déjenme decirles que vamos a utilizar la mismita metodología que en el ejercicio anterior. ¿Sí? Solo que recordando que si yo elevo al cuadrado, al cubo, a la 4 o a cualquier valor del lado izquierdo, todo lo que eleve del lado izquierdo, también todo lo del lado derecho debo elevarlo también. Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a elevar todo este valor, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque el valor del radical es 2. Y en este caso, todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de este lado elevé al cuadrado, también voy a elevar al cuadrado del otro lado. ¿Sí? ¿Y qué voy a obtener al elevar al cuadrado en ambos lados? Al menos esta raíz se va a eliminar. Vamos a ver más adelante que esta raíz se va a seguir manteniendo aquí por la forma en que nosotros lo vamos a resolver. Pero vamos a poder despejar o acomodar la ecuación de tal forma que yo siempre pueda eliminar ese valor de la raíz. Ok, entonces ya elevé a ambos lados al cuadrado. Todo del lado izquierdo, todo del lado derecho. Sí. Entonces yo puedo cancelar este 2
con el valor de la raíz y que me quede 2x más 1 igual. Es un error que ustedes me vayan a decir que van a cancelar este 2 con este valor de la raíz. Es incorrecto. Si la raíz de x estuviera solita, no estuviese este 1, ahí sí yo puedo tomar en cuenta eso. Pero como está acompañado por ese 1, entonces el ejercicio me cambia completamente. Sí, entonces yo tengo que utilizar el producto notable que vimos en el segundo parcial. Tengo que utilizar el siguiente producto notable para resolver esto que tengo acá. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Para poder resolver esto que está aquí, para poderlo descomponer. Entonces vamos a hacer eso. Una vez hecho eso, me queda... Esta fue la resolución de esto que está aquí. ¿Sí? El raíz de x más 1 al cuadrado es esto que está aquí. Entonces, simplifiquemos. Este 2x más 1 se mantiene. ¿Sí? ¿Verdad? Ya no puedo hacer nada más con él. Este cuadrado con la raíz se elimina y solamente me queda x más 2 por 1, 2. Entonces me queda 2 raíz de x más 1 al cuadrado, 1. Sí. Ya vamos desarrollando más el ejercicio. Ya no tenemos lo que teníamos al inicio. Tenemos otra expresión. Sí. Pero ¿qué sucede? Se preguntarán muchos de ustedes, pero todavía tengo esta raíz de aquí. ¿Cómo hago para poderla eliminar? ¿Sí? Entonces, para poder eliminar ese valor de la raíz, vamos a hacer lo siguiente. Miramos en la ecuación que tenemos el valor de x elevado a la 1 y aquí tenemos también el x elevado a la 1. Entonces vamos a pasar este x que está sumando, lo vamos a pasar a restar aquí al otro lado. ¿Sí? Vamos a pasar este 1 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado y vamos a dejar solito el 2 raíz de x para ver qué podemos hacer con ello. Una vez realizado el despeje me queda lo siguiente. 2x más 1, que es lo que tenía aquí. El x que está sumando pasó a restar. El 1 que estaba sumando pasó a restar. ¿Sí? Y el 2 raíz de x me queda del lado derecho de la ecuación. Entonces, una vez hecho eso, voy a decir 2x menos x es x positivo. 1 menos 1 sería 0. Más 1. No, aquí hay un error. Aquí hay un error. Este más 1 no existe. Porque ya lo coloqué aquí. Ya lo coloqué aquí. Vamos a corregir eso. Disculpas por el error. 2x más 1, esto que está aquí, está aquí. Este x está sumando, pasó a restar acá. Y este 1 que está sumando pasa a restar aquí. Ahí sí. Esto sí es correcto, lo anterior no. Entonces digo 2x menos x, x. 1 menos 1, 0. Entonces me queda x igual ¿a quién? A 2 raíz de x. Ah, pero vine, despejé, hice todo, resolví, simplifiqué y todavía se mantiene ese x, esa raíz me está estorbando. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, vamos a utilizar lo mismo que utilizamos para este paso, lo vamos a utilizar aquí. Vamos a elevar al cuadrado en ambos lados para poder eliminar esta raíz. Va a quedar x al cuadrado y aquí elevo también toda la expresión al cuadrado. No vayamos a dejar el 2 de fuera. ¿Sí? Me queda así. Entonces, ¿cuánto es x al cuadrado? Bueno, x al cuadrado. Le eliminamos el paréntesis para que ya lo tengamos en una forma de polinomio resuelto. Porque aquí es como que tengamos una potencia y una potencia. 1 por 2, 2. Bueno, tenemos toda esta expresión elevada al cuadrado. No nos olvidemos que esto es lo mismo que yo tenga 2 a la 2 por raíz de x al cuadrado. No se les vaya a olvidar que ese 2 también está elevado al cuadrado. No se les vaya a olvidar. ¿Sí? Entonces me quedaría x al cuadrado igual 2 al cuadrado. Sería 4 por este 2 se me va con el valor de la raíz y me quedaría 4x. 4x. Bueno, ya eliminé la raíz. Pero ¿qué pasó? Eliminé la raíz, pero aquí me quedó
un valor al cuadrado del otro lado. ¿Qué hago? Saco raíz en ambos lados. Si yo saco raíz en ambos lados, voy a llegar a lo mismo del paso anterior. Entonces no me conviene hacer eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo 4x, entonces este 4x está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Me va a quedar 4x menos 4x igual a 0. ¿Y esto que está aquí qué es? Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo resuelvo? Tengo dos valores de x, ¿es un trinomio o es un factor común? ¿Es un factor común por agrupación, una diferencia de cuadrado, una suma de cubos, etcétera, etcétera? Lo primero que tengo que observar en un ejercicio, les decía yo, cuando íbamos a factorizar, es ver si tiene algo en común. En este caso, tengo en común la x y tengo en común la x de este lado. O sea que el factor común va a ser x. ¿Con qué exponente? El menor exponente de los dos valores en común, que sería 1. Entonces digo x al cuadrado entre x, x. Copio el signo que está aquí, que sería menos. 4x entre x sería 4. Igual a 0. Teniendo eso, yo tengo dos respuestas. Voy a tener una respuesta cuando yo pase el x menos 4 a dividir, que me quedaría 0 entre x menos 4, 0, quedaría x igual a 0, y cuando pase el x a dividir, que me quedaría x menos 4 igual a 0 entre x, y eso sería 0, x menos 4 igual a 0. O sea que las dos soluciones que voy a tener va a ser x igual a 0 y el valor de x menos 4 x menos 4 igual a 0. Este ya está despejado, ya tengo aquí mi respuesta, x igual a 0. Y este x igual, este 4 está restando, al otro lado va a pasar a sumar, me quedaría x igual a 4. X igual a 4. Listo. Entonces, ya obtuve las dos respuestas. ¿Por qué obtuve dos respuestas? Porque a la larga me quedó una ecuación cuadrática. ¿Por qué ecuación cuadrática? Porque el exponente mayor de la variable es 2. Entonces tengo que tener dos respuestas. Ahora aquí es donde yo tengo que analizar. Y se los voy a dejar como tarea para ustedes. Si las dos respuestas son o no son solución de la ecuación que yo tengo. Entonces para poder comprobar, se van a ir a la ecuación inicial, a esta que está aquí, y van a sustituir a ver si la expresión de la izquierda va a quedar igual a la expresión de la derecha. Otra forma de hacerlo es que tomen la última parte que ustedes encontraron, esta que está aquí, y sustituyan los valores. Cuando x vale 0 y cuando x vale 4, a ver si 0 es igual a 0. Si no es así, quiere decir que no es solución. Se los dejo como tarea. Esta tarea me la van a tener que mandar por el blog de tareas, especificando el ejercicio que estamos haciendo. Les voy a estar mandando así este tipo de tareas para que estemos evaluando un poquito más la parte del acumulativo, recordando que se nos dificulta un poco más hacer trabajos grupales. Entonces lo vamos a distribuir con estas pequeñas tareas. La tarea sería para mañana, ¿verdad? Sería para mañana, para ambas secciones, tanto la del lunes a jueves como la de los sábados. Voy a estar mandándoles todos los días videos que no sean tan largos, ¿sí? Para que vayamos avanzando un poquito. Tenemos el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 no tenemos evidentemente una raíz. O sea que no tenemos dibujada la raíz, pero nosotros ya sabemos que todo valor elevado a un exponente racional, a un exponente fraccionario, no tanto racional, sino que fraccionario, va a ser una raíz, ¿sí? Todo número o toda expresión elevada a un exponente fraccionario es una raíz. Entonces no tengo la raíz escrita aquí, pero yo ya sé por concepto que es una raíz. Entonces, ¿cómo hago para resolver un ejercicio de este tipo? Se me vuelve un poquito más complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí vamos a utilizar un poco de la metodología que usamos para los ejercicios cuando mirábamos que decía resuelve el siguiente trinomio cuadrado, pero mirábamos que el exponente mayor era 4. Y si dice que es un trinomio cuadrado, significa que el exponente mayor es 2. Entonces tenemos que hacer uso de un cambio de variable para llamar a ese valor que está elevado a un número no al que nosotros estamos acostumbrados
escribirlo de esa forma para que nosotros podamos entender el ejemplo. Antes de hacer el valor del cambio variable, o antes de hacer el cambio variable, necesitamos reescribir la ecuación de tal forma que al hacer el cambio variable a mí me funcione. Vamos a ver, aquí hay un error, aquí no es a la 1/2, aquí es a la 1/3. Aquí a la 1/3, hoy sí. Bueno, ¿y qué fue lo que hice aquí? Este x a la 2/3 lo escribí de la forma 1/3. ¿Por qué? Porque esta es una potencia de una potencia. 1 por 2, 2. Y el 1 que lleva aquí abajo, el 2, sería 3 por 1, 3. Entonces me quedaría 2/3. Es lo mismo. Lo escribí de forma diferente, pero de tal forma que a mí me sirva al momento del cambio variable. ¿Y por qué les digo que al momento del cambio variable? Porque yo ya sé que yo voy a decir en el cambio variable tiene que ser igual a este valor que está aquí. Entonces, para que se mantenga la ecuación, se mantenga la linealidad, yo necesito expresar este valor en términos de este otro. Una vez hecho eso, entonces yo ya puedo decir que W va a ser igual a X a la 1/3. O sea que todos los valores X a la 1/3 yo los voy a sustituir por W. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la ecuación. Vamos a escribir 9W y no me olvido del valor que está aquí al cuadrado menos 9W más 2 igual a 0. 9W al cuadrado menos 9W más 2 igual a 0. ¿Y eso a qué se parece? No me vayan a decir que es un factor común, no me vayan a decir que tengo que despejar. Este es un trinomio cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo un valor elevado al cuadrado, tengo uno elevado a la 1 y tengo una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar cualquiera de los dos métodos para poder resolver ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. O ya sea ecuación cuadrática, fórmula cuadrática o tanteo. En este caso no sé cuál creen ustedes que nos convenga más hacer. Pensémoslo por un momento. Bueno, por tanteo no lo vamos a poder hacer. No hay ninguna solución que me quede, o al menos a simple vista, que me pueda quedar la respuesta que yo necesito. Entonces vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Observen que aquí ya no escribo x. ¿Por qué? Porque la variable no es x, sino que es w. Entonces yo w va a ser igual a esto que está aquí. Cuando ya tengo esto, voy a identificar quién es A, quién es B y quién es C. Sí, lo que ya vimos en clase. Entonces A va a ser el valor al que está elevado al cuadrado, la variable elevada al cuadrado, en este caso 9. B es el valor que acompaña a la variable elevada a la 1, en este caso menos 9. Y C es el valor constante. Una vez hecho eso, sustituyo los valores. Donde corresponde el valor de B, vamos a colocar el valor de B. Donde corresponde el valor de A, el valor de C, el valor de A. ¿Sí? Entonces resolvemos para ver cómo nos... Y nos queda de la siguiente forma. ¿Sí? Nos queda de la siguiente forma. El valor 9, bueno, menos por menos más, queda 9. Más menos, la raíz de menos 9 al cuadrado es 81. Menos 4 por 9 por 2 es 72. ¿Sí? Y una vez resuelto eso, entonces me va a quedar 81 menos 72, 9. ¿Sí? Entonces las dos respuestas que voy a obtener va a ser W1, W2, una con el signo más y otra con el signo menos. Y me queda como respuesta W1 igual a 2/3 y W2 igual a 1/3. Pero tenemos que notar algo. Yo estoy encontrando los valores de W, pero no es W lo que me da el ejercicio inicialmente. El ejercicio inicialmente son valores de X, ¿sí? Valores de X. Entonces yo tengo que encontrar los valores de X en base a lo ya encontrado con los valores de W. Entonces yo tengo que escribir el valor de X en términos de W, pero anteriormente en el cambio de variable que nosotros hicimos, dijimos que W era igual a X a la 1/3. Y yo ya encontré el valor de W, tanto de W1 como de W2. Entonces yo voy a decir que X a la 1/3 es igual a W1 y que X a la 1/3 es igual a W2. ¿Sí? ¿Cómo hago para eliminar ese 1/3? Es como que tengo una raíz cúbica. Entonces lo elevo al cubo de este lado y al cubo del otro lado. Entonces digo, esto que está aquí me va a quedar 3 por 1,
1 por 3, 3, y 3 por 1, 3, 3 entre 3, 1. Entonces me queda x sub 1. Y acá 8 sobre 27. ¿Por qué? Porque es como que tenga 2 al cubo entre 3 al cubo. 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. ¿Sí? Entonces ya obtengo el valor de x1. Ahora para el valor de x2 voy a hacer lo mismo. Voy a elevar al cubo en ambos lados porque es una raíz cúbica para poder eliminar la raíz. Y me queda x sub 2 igual a 1/3 al cubo. 1 al cubo es 1 y 3 al cubo es 27. O sea que tanto 8 sobre 27 como 1 sobre 27 son mi respuesta. Entonces mi conjunto de solución es esto que tengo aquí. Ojo, siempre tengo que verificar si las dos respuestas son solución o solamente una de ellas. Bueno, esto sería todo por hoy. Para mañana vamos a ver ecuaciones con valor absoluto. Entonces vayan estudiando ese tema para que no se les dificulte tanto al momento que yo lo esté explicando. Cualquier duda que ustedes tengan, háganla por medio del foro que hay en la plataforma, y siempre comuníquenlo en el chat. Esto para estar dando registro de que nosotros estamos utilizando la plataforma. Voy a estar mandando videos, voy a estarles mandando ejercicios. Cualquier duda que tengan, preferiblemente llámenme, porque cuando ustedes mandan un mensaje cuesta que yo lo responda porque me caen cualquier cantidad de mensajes. Entonces, si es tan urgente lo que ustedes necesitan, mejor llámenme, ¿sí? Pero ya tengan el ejercicio, qué es lo que ustedes necesitan saber para que podamos evacuar las dudas. Y ahorita que están con un poquito más de tiempo, para los que yo sé que no todos tal vez están en sus casas guardando, se podría decir, reposo en cuarentena. Yo sé que muchos de ustedes también están trabajando, entonces tratemos del tiempo que nosotros tengamos disponible, tratar de aprovecharlo, no solo en esta, sino que en las demás clases. Cualquier duda siempre vamos a estar pendientes, vamos a tratar de sacar lo mayor posible de las clases, entenderle mejor, vamos a ver de qué forma mejoramos la interacción alumno-maestro para que ustedes puedan entender de mejor forma. Vamos a ver si puedo buscar videos de otro lado, si a un caso el tema es muy difícil. Yo creo que con los ejercicios que se hicieron ahorita es más que suficiente, no es un tema difícil, es un tema que ustedes ya lo manejan un poco porque ya lo vimos en el segundo parcial. Entonces estaremos pendientes. Mañana más o menos a esta hora yo les voy a estar enviando el nuevo video, que serían ecuaciones con valor absoluto. Entonces nos vemos, pasen buenas tardes.